La selección mexicana sub-23 que se presentó al torneo preolímpico 2008 es un sinónimo de fracaso. En los años después de la tragedia en Carson, esta decepción del Tri se ha convertido en foco de burlas, memes y un recordatorio más de que México no es infalible en CONCACAF. La pronta eliminación mexicana rompió el proceso de Hugo Sánchez, complicó la calificación al Mundial 2010 y hasta acabó con la carrera de uno de sus protagonistas. Con todo lo dicho, es difícil de creer que en algún momento previo al torneo, esta era considerada una de las mejores selecciones con límite de edad en la historia de México. En sus filas, varios de los elementos que ganaron el Mundial Sub-17 en 2005 estaban llamados a llevar al equipo a Beijing y luchar por una medalla que coronaría a una generación dorada. Pero una serie de factores, tanto externos como internos, colaboraron para que el sueño se convirtiera en una pesadilla. El furor de aquel México campeón provocó que varios elementos de aquella selección se fueran al fútbol europeo. Carlos Vela fue comprado por el Arsenal, Héctor Moreno por el AZ Alkmaar y Efraín Juárez por el Barcelona B, con el sueño de unirse a Giovanni Dos Santos. Otros jugadores elegibles para aquella selección preolímpica también se encontraban en Europa. Andrés Guardado, cuya popularidad explotó tras su aparición en el Mundial 2006, estaba en el Deportivo La Coruña español. Al no ser un torneo de fecha FIFA, México no pudo hacer uso de sus jugadores en Europa para el preolímpico. Además de estos, se ausentaba el lateral Jorge Torres Nilo del Atlas, quien se encontraba a la mitad de una histórica Copa Libertadores. Estas ausencias fueron cubiertas por jugadores que se habían afianzado como titulares en sus respectivos equipos de Liga MX. Guillermo Ochoa, del América, sería el arquero titular. Jonathan Orozco, de Rayados, el suplente. En la línea defensiva, el talentoso lateral Edgar Castillo de Santos Laguna sería acompañado por Efraín Velarde de Pumas. Atlas cedió al central Hugo Ayala como trueque por Torres Nilo, y este se plantaría en la zaga con el Cata Domínguez de Cruz Azul. En la media cancha, el Tri disponía de Alan Zamora de Jaguares, Pablo Barrera de Pumas, Edgar Andrade de Cruz Azul y Sergio El Gauchito Ávila de Chivas. Adelante, Luis Ángel Landín de Morelia y Santiago Fernández, jugador del América cedido al Toluca, se encargarían de los goles. El equipo sería dirigido por Hugo Sánchez, quien en 2006 cumplió su anhelo de ser entrenador de México. Tal y como lo hizo Ricardo Lavolpe, el técnico que reemplazó, Sánchez tomaría al Tri Sub-23 para buscar la calificación a Olímpicos. El Tri fue colocado al Grupo B junto a Canadá, Guatemala y Haití. Los partidos se jugarían en Carson, California, un suburbio de Los Ángeles. Ante Canadá, el primer rival de grupo, los problemas comenzaron de inmediato. Al minuto 3, una desatención defensiva y un rebote permitieron a Will Johnson abrir el marcador. Al minuto 22, Luis Ángel Landín cobró correctamente un penal cometido a César Villaluz para empatar el partido. Pero en el segundo tiempo, el mismo Landín vería la tarjeta roja tras una barrida, pero Johnson devolvería el favor con una patada sobre barrera. Al final, se repartirían puntos en un empate tenso. El segundo duelo de grupo ante Guatemala hizo sonar las alarmas. Sin Landín por su tarjeta roja, México arrancaba con solamente un delantero, Enrique Esqueda. En el arranque, esto no aparentaba pesar. Al minuto 9, Edgar Castillo aprovechó un rebote en el área para fulminar al arquero Chapín. Ahora, los problemas mexicanos se pasarían a la defensa. Guatemala contestó antes de terminar el primer tiempo, con un gran ataque que culminó Carlos Villa. En el segundo tiempo, el Tri sufrió también con la pelota parada, y un remate en el área chica de Maynor López batió a Ochoa. Sin reacción mexicana, Guatemala se erigió con 3 puntos de oro, que además
ponían al Tri contra las cuerdas. En la última fecha, lo único que necesitaba el Tri era superar la diferencia de goles de Canadá. Luego de la goleada 5-0 ante Guatemala, México necesitaba ganar por 6 para asegurar su pase. La presión estaba sobre un equipo mexicano de mucha juventud. A este torneo, el Tri llevó a 10 jugadores de 20 años o menos, la mitad de su plantel, y solamente trajo a un jugador de 23, el delantero Santiago Fernández. El canterano americanista debutó con Manuel Lapuente en el 2003. A la llegada de Leo Beenhakker, Fernández se fue al Barcelona B un año después. En aquel plantel, Fernández compartía cancha y vestidor con Lionel Messi, quien pasaría a debutar con el equipo mayor ese octubre ante el Español. Sin poder dar el salto al primer equipo culé, Fernández regresó a México con el América, y con Lapuente nuevamente de entrenador, consiguió minutos en la Liga y la Copa de Campeones CONCACAF. Llegando a Toluca en 2008, Fernández vivió su mejor momento, el cual le permitió ser considerado por Sánchez ante la falta de opciones al frente en el preolímpico. Ante Haití, fue llamado a ser titular en una alineación que tenía un objetivo clarísimo para sobrevivir: ganar, gustar y golear. No fue hasta el minuto 18 cuando Villaluz, el mejor jugador mexicano de aquella competencia, abrió el marcador. Pero en el resto del primer tiempo, no se pudo agregar a la ventaja. La tarjeta roja a Judelín Avesca al minuto 29 no facilitaba las cosas para el Tri, ya que Haití, con 10 hombres, se replegaba aún más ante el ataque mexicano. En el segundo tiempo, México reaccionó a partir del minuto 61, con un gol marcado por Edgar Andrade. Para la mala suerte mexicana, un contragolpe fue aprovechado por Leonel Saint-Preux, quien hizo el 2-1 apenas un minuto después del gol de Andrade. México necesitaría anotar más de la cuenta, agregando a la losa de presión. Fernández, hasta ese entonces el más señalado por sus fallas, finalmente anotó el tercer gol al minuto 70. En vez de aliviar la presión, el resto del duelo fue un auténtico calvario para Fernández, quien falló al menos 2 opciones claras de gol, y vio como Villaluz erraba un penal al minuto 77. Tras el 4-1 anotado por Enrique Esqueda al 83, Fernández mandó el infame centro que hizo exclamar a Cristian Martinoli: pelota dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había, a ese le llegó el balón. Luis Ángel Landín anotó el quinto y último gol al minuto 89, pero México aún necesitaba más. Tras 5 minutos agregados, repletos de centros desesperados y múltiples fallas, el suplicio mexicano terminó y el Tri fue oficialmente eliminado. Pocos escaparon el estigma de aquel torneo. Hugo Sánchez fue despedido el 31 de marzo, 15 días tras la debacle en Carson. Edgar Castillo dejó a la selección mexicana y enroló con Estados Unidos. Luis Ángel Landín terminó jugando en Centroamérica. Sergio Ávila se retiró a los 26 años de edad y ahora trabaja como arquitecto. Santiago Fernández volvió a Toluca y posteriormente se fue vendido al Puebla. Con los Camoteros jugó un solo torneo antes de retirarse, a los 24 años de edad. Según una entrevista publicada en 2012, Fernández recordó lo que vivió tras regresar del preolímpico y ser blanco de las burlas. Tras su retiro, se ha mantenido alejado del ojo público y de las redes sociales. El recuerdo del fracaso no duró mucho tiempo en la memoria mexicana. En 2012, la selección liderada por Luis Fernando Tena calificó a Londres, y gracias a un gran torneo del refuerzo Oribe Peralta, México se colgó su primera medalla de oro de fútbol en Juegos Olímpicos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Publicamos historias nuevas cada semana.